Muy buenas, bienvenidos a esta nueva clase y en esta ocasión lo que vamos a es continuar con el proceso de explicación. Esta vez nos encontramos en las opciones genéticas, que es justamente esta que tenemos aquí, y aquí lo que nos vamos a encontrar es la forma en la que básicamente Sajiquan va a poder generar o encontrar esa ventaja estadística combinando muchísimos tipos de estrategias. Digamos que esto es como la vida real, es como un mundo real donde iniciamos con una población de algunos individuos. Estos individuos va pasando el tiempo y van evolucionando acorde a las circunstancias que les rodean. Bueno, pues a medida que van evolucionando, se van adaptando y van cambiando diferentes, pues a lo mejor formas de actuar, morfología de su cuerpo, etcétera. Digamos que Strategic One hace algo muy similar, pero obviamente orientado a las estrategias. Y para eso lo que hacemos es configurar estas opciones que tenemos justamente aquí y que estamos viendo. ¿Vale? La idea clave antes de empezar es que no buscas la mejor estrategia, sino que buscas muchas ideas y poco a poco va eliminando las malas para mejorar las buenas. Es decir, piensa básicamente como si fuera esto un casting de talentos, ¿vale? Vamos a dejarlo como es. Vamos a empezar explicando justamente la primera opción, que es la que tenemos justamente aquí, que es la primera de Max Number of Generation. Es cuántas veces se repite el proceso de mejora. Es decir, cada generación hace esto. Primero, evalúa las estrategias, elimina las malas, mejora las buenas y crea nuevas. Esto sirve porque pocas estrategias suelen ser ideas inmaduras y muchas generaciones son ya ideas más pulidas. La analogía que podríamos aplicar es cuantas más rondas de entrenamiento tienen los atletas, pues obviamente más perfeccionadas van a estar. Ahora, los valores que yo colocaría aquí, vamos a hablar siempre de un PC o un equipo de una gama media alta y colocaría aquí 150. Es decir, es una profundidad más que suficiente para que no sobrecargue el equipo y podamos tener una buena diversidad. En cuanto al tamaño de población por isla, es lo que es cuántas personas, por así decirlo, vamos a tener dentro de un poblado. Cada una de esas personas representaría una estrategia diferente que se combinan entre sí para dentro de esa isla o dentro de ese pueblo sacar a lo mejor un mejor talento que el que se va a presentar al casting final. Bueno, pues esto es lo que hace, es justamente eso. Vamos a definir primero cuántas personas va a haber en cada una de esas islas que en principio van a hacer independiente. Lo que tenemos ahora es el crossover probability. ¿Qué es esto? Bueno, es la frecuencia con la que dos estrategias buenas se combinan. Por ejemplo, una entra bien y la otra sale mal. Entonces, ¿qué hace aquí Strategic One? Bueno, lo que hace es que agarra la que tiene buenas entradas y la que tiene buenas salidas para combinarla y tratar de sacar una que entre y salga correctamente. Es decir, mientras más crossover es una mejora más rápida. Si ponemos menos, son ideas más distintas, ¿vale? Tenemos que tener un cierto margen. Es como cruzar recetas que ya funcionan entre sí. En crossover pondría unos 85 de valor aproximado. Menos clones dan más ideas útiles. Por ejemplo, si lo dejamos en el 90%, vamos a hacerlo mucho más rápido. Strategic One va a trabajar más rápidamente, pero el 80% o bueno, 85% genera combinaciones más sanas, ¿vale? Y lo importante, lo que estamos buscando aquí no es que genere la mayor cantidad de estrategias, sino que las que genere sean muy factibles. Vámonos a la mutation probability, que es justamente esta que tenemos aquí, que hay el 30%. Y esto es la probabilidad de que una estrategia cambie algo al azar. Es decir, es como si, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, una manada de ciervos. Esta manada de ciervos está en un bosque tranquilo, pues todo muy natural y perfectamente sano. Y pues obviamente generaciones tras generaciones van a ser pues ciervos, van a seguir siendo ciervos muy parecidos unos a la otra. ¿Qué pasa? Por ejemplo, imaginamos que hay una catástrofe nuclear y hay
una mutación o sea, hay una radiación en esa zona y los ciervos empiezan a mutar. Bueno, pues esta es la probabilidad con la que esa catástrofe nuclear afecte a los ciervos para que a lo mejor desarrollen un tercer cuerno, para que desarrollen, pues no sé, 2 colas. En este caso, pues sería la probabilidad con la que esa radiación, entre comillas, afectaría para que alguno de los valores de la estrategia fueran alterados de forma totalmente aleatoria. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, ponemos una mutación de un entre el 30 y 35%, vamos a tener una exploración más controlada. La idea es evitar estrategias demasiado similares, pero sin caer que sean totalmente aleatorias y no sigan ningún tipo de patrón, porque si hacemos esto, obviamente ya todo esto que tenemos aquí de crossover probability, que es decir, que es cruzarse entre ellas, pues ya no vale para nada, porque son tan diferentes que no va a tener sentido. Es decir, es como probar pocos ingredientes nuevos por accidente. Digámoslo también algo como así. Vámonos a esta opción que tenemos aquí a la derecha que pone Islas Options, ¿vale? Que esto digamos que sería como el pueblo donde tenemos cada uno de las personas, de los animales y donde están viviendo, ¿vale? Cada uno de ellos en un inicio son independientes, pero aunque luego cuando se haga ese casting de cada isla compitan entre sí, por así decirlo, entre todas las islas que generemos y entre ellas salga la mejor. Ahora, lo que yo elegiría personalmente sería una cantidad de isla de 4 para que tengamos como suficientes pueblecitos sin que sea tampoco demasiado exagerado. Y en cuanto a Migrate Every X Generation, que esto lo que indica es cada 20 generaciones, bueno, o cada X número de generaciones, una de ellas se va a migrar a otra isla, ¿vale? Es decir, un habitante se va a ir a otra isla, pero este habitante obviamente ya sabe lo que hay en la isla de donde ha partido y va a compartir cierta resolución de ese problema a los habitantes de la isla donde se ha mudado. Sé que puede parecer un poco lioso, pero creo que es la manera más sencilla de poder explicar todo esto de las evoluciones. El valor que yo pondría aquí sería alrededor del 25 al 30%, ¿vale? No sobrepasaría ni por debajo ni por encima esos valores. La verdad me está costando aquí. Sobre el 25 al 30%. Menos intercambio es igual a menos sobreajuste. En cuanto a población migration rate, es justamente la cantidad de personas que se van a mudar de una isla a otra cuando sea el número, cuando sea la generación que toque como hacer esa migración. En este caso yo pondría alrededor del 5, entre un 5 a un 7%. Y esto se debe a que solo van a viajar las mejores, por eso ponemos el 5%, es como lo exclusivo de esa isla. Vámonos aquí ahora a Initial Population Generation, que es usar estrategias ya creadas como punto de partida. Esto sirve para que si empiezas desde algo razonable, ahorras tiempo. Es decir, si tú partes de una serie de estrategias que ya has creado, pues obviamente es mucho más sencillo crear las siguientes. Esto se hace cuando ya tienes has podido crear varias estrategias y las tienes almacenadas en tu banco de datos, pues esto lo va a utilizar para, como quien dice, echar un ojo a esas estrategias buenas que ya tienes. En cuanto a este coeficiente que tenemos aquí, que es Generated Decimation Coefficient, yo lo pondría en 2. Este valor es muy importante porque genera el doble, se queda con lo mejor y aumenta la calidad inicial sin, obviamente, sobrecargar a tu equipo. Vámonos ahora a los filtros de población inicial. En este caso vamos a saltarnos los filtros, esta casilla de aquí, porque todo esto lo vamos a ver en el ranking, ¿vale? El ranking justamente es un filtro donde nosotros justamente vamos a hacer
esa criba entre lo que nos sirve, lo que no nos sirve y lo mínimo que vamos a aceptar para poder continuar con el proceso de robustez. Entonces, por el momento vamos a dejarlo en blanco y más adelante lo explicaremos. Fresh Blood, que es este que tenemos justamente aquí, introduce las estrategias nuevas para evitar el estancamiento. Es decir, evita clones y los bloqueos. Digamos que trae jugadores nuevos al equipo para que no nos estanquemos como siempre probando las mismas estrategias, siempre probando los mismos indicadores, siempre haciendo como lo mismo, de modo que obviamente si hacemos siempre lo mismo obtendremos resultados muy similares. Entonces esto obviamente lo vamos a tener en habilitado, esta primera opción. Vamos a habilitar también lo de Replace, que lo que nos dice es reemplazar el 10% de las estrategias más débiles como nueva generación, como recientemente generado más nuevo. Vamos a decirle que vamos a reemplazar el 10% para eliminar esos clones. Podríamos ponerlo entre el 10 o el 15%. Cualquiera de estos dos valores es válido. Y ya por último vamos a venirnos a esta que pone Evolution Management, donde le vamos a marcar estas dos opciones, que es empezar una nueva evolución cuando haya terminado, para que el proceso sea continuo, ¿vale? Que no haya una parada y hacer que todo este proceso sea totalmente automático. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a reiniciar esta evolución siempre cuando tengamos el InSample Wall. Vamos a hacerlo en este caso no con 30, sino vamos a hacerlo cuando tengamos 40 generaciones. Con eso vamos a darle un poco más de tiempo para que pueda probar algo antes de que pase a la siguiente generación, ¿vale? En definitiva, lo que nos interesa en esta parte, como acabamos de hacer, es definir cómo se van a generar las estrategias de forma genética. Es decir, cómo vamos a hacer que todo funcione de una manera lo más parecido al mundo real, porque sabemos que si hacemos algo que se parece al mundo real probablemente acabe funcionando. En la próxima clase lo que vamos a ver es justamente los datos, es decir, toda esta columna de aquí, donde vamos a meternos de lleno en cómo podríamos configurar todo de forma totalmente correcta para que tengamos justamente las mejores condiciones y más realistas para que Strategic trabaje de una forma totalmente real y que lo que nos dé sea suficientemente bueno como para que pueda ser utilizado en una cuenta de verdad. Sin más, nos vemos en la próxima clase.